la palabra de Dios en la carta de los Efesios, capítulo 5. Si usted ha venido regularmente, ya tenemos varios mesecitos o un par de meses de estar estudiando toda la carta, toda la epístola de los Efesios, y hoy estamos en una parte muy importante, muy necesaria y muy bonita de lo que el Señor quiere hablaros a cada uno de nosotros. Es imitemos a Dios. Si usted tiene su Biblia, si no, lo vamos a leer aquí en las pantallas. Vamos al capítulo 5 de la carta a los Efesios y vamos a leer estos versículos. Le pido de favor que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, pero vamos a permanecer en los dos que le aparecen ahí. ¿Lo tenemos, iglesia? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Me dice el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dejémoslo ahí. Oh Padre, gracias, Señor, por darnos vida nuevamente, Señor, por poner en nosotros ese deseo de venir a tu casa, a este lugar donde los encontramos, Señor, varias veces a la semana, y podemos tener comunión no solamente entre nosotros, tener ese momento de coinonía, sino, Señor, como tu iglesia, Señor, agradecerte, bendecirte, exaltar tu nombre, Señor, escuchar tu voz por medio de la palabra. Y hoy no es la sección, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de los que hemos venido, Señor, como esta noticia no muy agradable, Señor, de la mamá de nuestro hermano Germán, que le ayude, Señor, en esa situación que está pasando, o con cualquiera de nuestros hermanos, Señor, que estamos pidiendo por una situación. Tú la conoces, sé con cada uno de ellos. Y ahora, papá, también te suplico que me uses, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Es tu palabra viva, esa tu palabra es eficaz, esa tu palabra, Señor, es el alimento que nosotros necesitamos. Así que, Padre, contrólalos todo nuestro ser. Y que si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Señor, regálale ese milagro que es un nuevo nacimiento. En Jesús, Señor, agradecemos y lo pedimos. Y la iglesia, como dice, amén, puede tomar asiento. Bueno, que hemos venido hablando la semana pasada. El primer punto, voy a leer otra vez esos dos versículos. La semana pasada solo vimos la primera parte de ese versículo, el versículo 1, que dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Y cuál es la característica? Como hijos amados. ¿Y qué otra petición? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Qué más dice? En olor fragante. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que una de las características de los recién convertidos o una persona que a Cristo ha llegado a su vida jamás queda igual, sino que el Espíritu de Dios empieza a trabajar todos los días, a cada instante, transformando nuestra vida. No solamente
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él llega y nos da vida, sino que no solamente eso, sino que hace morada en nosotros y ahora somos el templo y morada de su Espíritu. ¿Sí o no? Entonces Pablo nos está diciendo que porque Dios ha hecho eso en nosotros y está en nosotros, ahora nosotros tenemos un nuevo estilo de vida que no lo podemos fabricar nosotros, sino que eso viene del Espíritu Santo que ya mora en su iglesia. ¿Hay alguien aquí redimido del Señor? ¿Hay alguien aquí que el Espíritu de Dios mora en su corazón? ¿Hay alguien aquí que el Espíritu Santo lo ha sellado para el día de la redención? ¿Sí o no? Aquí estamos sus elegidos, como cantamos, sus escogidos. Y yo le puse el mensaje y metemos a Dios, pero una de las alabanzas que cantamos dice, muestra a Cristo. ¿Se acuerda usted? Y yo estaba pensando, muestra a Cristo. Eso es lo que la parte que estamos estudiando ahorita. Hace poco en mi país hubo un concierto de una famosa y conocida cantante. Su nombre es Shakira. ¿Quién la conoce? ¿Quién tiene un póster? Pues lo que le quiero decir, amados, que 1 hora o 2 horas antes de ese concierto, llegó cantidad de gente que decían que hasta los hoteles ya no había, en todo alrededor de ese lugar, ya no había espacio disponible. Y había habían hecho una foto y todo el mundo llegaba allí y se tomaba una foto. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque ¿sabe cuál era la característica de las personas? Se habían puesto su peluca, muchas se habían puesto las vestimentas, porque lo que querían esas personas era parecerse a Shakira. Algunas veces nosotros, los varones y también muchas hermanas que nos gusta el fútbol, cuando tenemos la oportunidad de jugar y hacemos una jugada o metemos un gol, ¿sabe qué hacemos? Imitamos a cómo Ronaldo saluda cuando hace un gol. Es más, hermanos, muchas veces imitamos también a otro personaje muy conocido, Messi, ¿se acuerdan? En mi país también hay unos concursos de canto. Yo no sé si en sus países de origen también. Y esa persona pasa horas, pasa tiempo mirando los videos del personaje que quiere imitar. Él trata de llegar al peso para parecerse lo mejor en el cuerpo a ese personaje. Que no vaya a ser Juan Gabriel, varones, pero bien. Ese quiere peinarse de la misma manera. Quiere hacer los gestos de la misma manera. Quiere hacer el sonido de su voz de la misma manera, porque él quiere parecerse lo más posible a su personaje favorito. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿No? ¿Sí o no? Yo conocí a alguien aquí en Richmond, cerquita, a lo mejor ustedes alguna vez se han topado con él, que le decían el Buki. Y cuando le decían el Buki, le hacía así al cabello. Porque esa persona se sentía halagada que le decían el Buki. Ve en el Buki. Es más, muchas veces participó en Caruac. Si él me está viendo, Dios te bendiga. Esa persona me imagino que los pelos se le ponían de parado. Porque era un halago. Y hasta los colochitos. Y la ropa apretadita. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ese es el mundo. Y Pablo dice, hay una orden celestial que dice, sed pues imitadores del Buki. ¿Verdad que hay una diferencia entre el incrédulo no convertido que tiene la mente entenebrecida, que es alejado de Dios, de lo que ya hablamos en Efesios,
versus la mente del convertido, del nacido de nuevo, el del Hijo de Dios, aquel que su corazón fue cambiado, sus deseos fueron cambiados, sus ojos fueron abiertos y sus oídos también fueron abiertos. Entonces inmediatamente cambia no solamente el destino final de esa persona, sino que su estilo de vida. ¿Serías tú capaz de ponerte una sudadera que dijera Cristo salva? Wow, hermano. Lo primero que podemos ver en este versículo es que es una orden, no es una sugerencia, ni es un comentario. ¿Sabe qué dijo el apóstol? Usted y yo, como hijos del Señor, sí podemos imitar a Dios, y no porque nosotros hacemos mímica o buenos imitadores, sino porque la simiente de Dios ya mora dentro de usted. ¿Sí o no, Dios? Acabo de decirles que imitar de la clase de imitación que Pablo está hablando, no la podemos fabricar nosotros mismos, sino que ese es el Espíritu Santo el encargado que nos hace que nosotros podamos obrar con las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Sí o no? Jamás estoy diciendo yo que imitar a Dios o parecernos a Dios los ha dado una salvación. No, olvídese de eso. Tú ya fuiste salvo por gracia. Amén o no, imagínense. Pero esos salvos que han sido salvos por gracia tienen un estilo de vida diferente de vivir. Número 2, para ir avanzando, porque esto lo vimos el domingo pasado. ¿Cuál es la orden, amados? Sed pues imitadores de Dios. ¿Y qué más dice, iglesia? Como hijos amados. Dos cosas ahí. Primero, para poder nosotros imitar a Dios, escúcheme, para tener ese deseo de ser como mi papá. Porque les cuento algo. Porque le quiero contar esto. Antes, hace 8 años, yo platicaba con una persona que cuando decíamos, viene el día del padre, esa persona ni llegaba ese día. Y cuando platicamos, él había tenido un padre, él lo había hecho sufrir. Y esa raíz de amargura todavía estaba en ese corazón. Espero que aquí no haya nadie. Y si hay alguien aquí, Cristo te da libertad este día. Y quiero decir que el Padre terrenal, tal cual había o fue, tenemos que honrarlo. Pero nuestro Padre celestial no es como el terrenal. Nuestro Padre celestial es bueno. No te falla. Cumple las promesas. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, hermanos, si antes nosotros queríamos imitar a alguien del mundo, y ahora somos de Dios, somos adoptados, pertenecemos a su familia, el Espíritu mismo de Él vive en nosotros. ¿Cuál sería nuestro mejor deseo? Imitar a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo quiero ser como Él. Muestra a Cristo, dice la alabanza. La primera pregunta, ¿qué parte o qué características de Dios o de Cristo tenemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es lo primero que dice que vimos el domingo pasado? La orden, sed pues imitadores de Dios. Número 2, ¿cómo es posible hacer eso? Porque somos hijos. Diga, porque somos hijos. Y yo quiero parecerme a mi papá. Un niño, escúcheme, un niño que va ¿cómo se llama? Cuando lo sientan en el carro. La silla. Y va el padre manejando. ¿Sabe qué? Algunos hijos, a lo mejor usted ha vivido esa experiencia, mueven así, mueven la mano, porque quieren imitar cómo su papá está conduciendo el automóvil. Es lógico que como hijos de Dios nosotros queremos no solamente imitarlo. ¿Sabe por qué? Porque para imitarlo, ¿qué tenemos que hacer primero? Conocerlo. Es lo que dije, que pasan viendo esas personas que quieren imitar a un artista, pasan horas y horas conociendo su historia, dónde nació, cómo fue que llegó a ese nivel, viendo cómo él se prepara, viendo cómo hace sus gestos,
Pues los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, tienen esa necesidad y ese deseo de parecerse a su papá. ¿Por qué? Porque son hijos. Y no solamente eso, ¿sabe qué más dice? ¿Cuál es la característica otra que tienen? Como hijos, ¿cómo? ¿Sabías que tú eres amado? ¿Sabías que Dios te ama como nadie te puede amar? ¿Sabías que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? ¿Sabías tú que ahora tu identidad es ser hijo de Dios? Y el que Él te ha amado desde antes de la fundación del universo, que Él ha aplicado sobre ti, sobre mí, amor eterno. ¿Reconoces eso en tu vida? ¿Reconoces que ese Padre te sostiene, te guía y te va a llevar a donde Él ha prometido llevarte? ¿Has entendido que Él no te va a abandonar? Porque aunque mi padre terrenal y mi madre terrenal te abandonara, hijo joven, tu Padre celestial jamás lo va a hacer. Me encanta ver todos los jóvenes ahora. Un aplauso para esos jóvenes que vinieron ahora. ¿Qué daría yo por regresar a esa sin viles todavía? ¿Sabe por qué, joven? El mejor consejo que papá les puede dar, ¿sabe cuál es? ¿Con qué limpiará el joven su caminar? Con guardar su palabra. Sea un ejemplo como Timoteo, ¿sí o no? Jóvenes, ustedes quieren imitar a alguien, imiten a Cristo, imiten a Dios. No copiemos como su papá o su mamá le grita o viceversa. No copiemos como nosotros muchas veces reaccionamos ante las situaciones difíciles de la vida. No, copiemos como Dios reacciona. Estamos entendiendo qué nosotros podemos hacer. ¿Sabe? Los ejemplos que dijimos el mismo domingo, ¿qué podemos imitar a Dios? Así como Dios ama a su iglesia, maridos, vosotros también amar a sus mujeres. Amén. Maridos. Ese es el punto. Sed manso y humilde como yo soy. Levítico, no lo busque por el tiempo. Levítico dice, dile al pueblo de Israel que sea santo porque yo soy santo. ¿Has practicado últimamente tú la misericordia con alguien? Sed pues imitadores de Dios como hijos como amados. En otras palabras, vivamos imitando a Dios y vivamos en oposición al mundo. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Saben qué dijo Jesús? Ya se va a poner de moda en estos mesecitos. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se ciñó las toallas. ¿Y qué hizo con los pies de los discípulos? ¿Estarías tú dispuesto a buscar esa persona que tú dices, no me cae bien? Y agarrarle ese piecito de pie grande. Porque si usted y yo decimos que somos imitadores de Dios y queremos parecerlos a papá, ¿sabe que Él ha sufrido en la cruz y lo ha dejado para ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas? Hello. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Se lo vuelvo a repetir. Haya pues en vosotros, o sea, copien, imiten. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Entendemos esa parte, Les? No imitemos al mundo.
porque el mundo contradice a lo que Dios dice. Vuelvo otra vez, si la música creyente, si la música que tú escuchas, si lo que los ojos ven es de lo que tú estás lleno, yo podría decirte que tú te pareces o estás imitando a lo que tú estás lleno. Y que tú y yo lo conocemos. Porque Jesús le dijo a la mujer del pozo, de tu interior, ¿qué va a correr? Río de agua. No, es que no puede ser, hermano. Es que cuando Cristo llega a nuestras vidas, llega no solamente no solamente como un amuleto más. Un por si acaso es Jesús. No, Él nada más, Él no solamente es Salvador, sino que es Señor de tu vida. Eso se llama el señorío de Cristo. En otras palabras, ¿qué significa eso? Él manda. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dice el Señor, sé santo como yo soy santo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Maridos, amad a vuestras mujeres como yo amo a la iglesia. Lo que le acabo de mencionar. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo. Y sabe que me encanta esto, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un mandamiento nuevo los doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? ¿Que los qué? Que los amemos como. Wow. ¿Sabían ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? De esos llevamos ya estos puntos y hoy vamos a empezar donde los quedamos la vez pasada. Entonces déjenme llegar ahí. Estos son los 3 puntitos que empezamos a ver. El primero, el mandamiento de imitar a Dios. El segundo, cómo debemos imitar a Dios, en que eso es lo que vamos a empezar. El tercero, en qué debemos imitar a Dios. Efesios 5:1, ya lo vimos en este momento, el mandamiento de imitar a Dios, ya lo estuvimos viendo. Luego sigue el ejemplo de un niño que quiere imitar al padre. Después dice que Efesios, otra vez 5:1, cómo debemos imitar a Dios. Ya vimos eso como hijos amados. Luego sigue Primera de Juan 3:1-2, que somos hijos, que esa es la condición, que esa es la nueva naturaleza ahora, es que somos hijos de Dios. Romanos 5:8, que lo podemos de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a pasar un poquito más. Número 3. ¿En qué debemos imitar a Dios? ¿Y cuál es el versículo? Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? Todos juntos vamos a Efesios capítulo 5, pero ahora los ponemos en el versículo 2. Y andad, ¿cómo, iglesia? Y andad en amor, como también Cristo, diga usted, me amó. Y no solamente me amó, sino que me amó con un amor de entrega, con un amor sacrificial, con un amor único y perfecto. Y se entregó a sí mismo por nosotros, dice usted, diga, por mí. ¿Y cómo lo hizo? Ofrenda y sacrificio a Dios en amor. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de imitar a Dios? Andando en amor, viviendo en amor. ¿Se acuerda usted que en el capítulo 4 el hermano Pablo nos estaba diciendo que nosotros debemos de soportarnos los unos con los otros? Y que la única forma de soportarnos de los unos a los otros, o la única forma de vivir en unidad, en unión, es por medio del Espíritu Santo, que es el espíritu de unidad. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿estarías tú dispuesto a seguir soportándonos los unos? Mira qué difícil es vivir conmigo. No, y a usted se le nota también.
Pero no solamente estoy hablando de soportarlos cuando nosotros pecamos en contra de nuestro prójimo o en contra de Dios, sino que soportarlos cuando vea a una persona que va creciendo despacito, que va madurando despacito en el Señor, que todavía entre los versículos dice toca madera. Porque muchas veces tenemos años en el evangelio, pero somos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de ¿qué? De doctrina. Entonces dice, ¿cuál es la condición que lo está mandando él? Andad en amor. Y está el ejemplo, como Cristo también nos amó. Le vuelvo a marcar este versículo. ¿Sabe lo que dice? Ofreciendo nuestra vida a Dios como ofrenda y entrega y sacrificio en honor. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Cuando decimos nosotros, vamos a la iglesia, nosotros le llamamos, somos servidores, y le servimos ¿a quién? Le servimos a Dios, pero ¿a través de quién, hermano? Y da que es algo difícil o muy difícil. Tú y yo lo podemos ver difícil cuando todavía no lo hacemos como ofrenda, grato, olor, fragante. Nosotros vamos a encontrar que el hermano es difícil, que el hermano es complicado, que el vivir con hermano es complicado. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras propias carnes. Pero cuando yo me entrego a Dios y yo lo hago para Dios, entonces mi corazón no se va a dañar esperando un agradecimiento, esperando una buena respuesta, esperando que me traten también a mí de la misma manera, porque debemos soportarlos los unos con los otros. ¿Estaría usted dispuesto, hermano? ¿Estaríamos dispuestos? Andad en amor como también Cristo nos amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, como Dios demostró el amor para con nosotros, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que aquí dice. Me encanta esto que dice. Dice Pablo, y yo, en 2 Corintios 12:15, y yo, con el mayor placer, ¿el qué, iglesia? Gastaré lo mío. Y aún yo mismo, ¿qué, iglesia? Por amor a qué, iglesia. Voy a leerlo todo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos, ¿qué dice, iglesia? El evangelio son buenas noticias, ¿sí o no? Hermano, el evangelio son buenas noticias, pero antes de esa buena noticia te tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que si tú no estás en Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre ti. Tú estás condenado si mueres por la eternidad en el infierno. Tú eres hijo del diablo y no hijo de Dios. Es la verdad. Por eso dice Pablo, aunque amándonos más, sea amado. Dice uno de las postales que salen, por ejemplo, así, que si Cristo hubiese predicado como en muchos púlpitos se predica, nunca lo hubieran crucificado. Hermanos, las buenas noticias del evangelio es que Él está para rescatarte y perdonarte cuando tú te das cuenta que eres un pecador, que toda la vida hemos ofendido al Señor y que necesitamos urgentemente arrepentirnos. Entonces son buenas noticias. Por eso Pablo le decía, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Porque nadie nos gusta que el Señor nos diga quiénes somos. Nos gusta el Dios creado a nuestra imaginación.
El Dios que no hay necesidad de buscar la santidad, el Dios que no hay necesidad de arrepentimiento, el Dios que no tiene necesidad de que nosotros dejemos de pecar. ¿Entendemos esa parte, iglesia? Amarte es decirte la verdad. Varón y hembra, hermanos, varón y hembra lo creó. Esa es la verdad. Pero la verdad del mundo es que hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Se da cuenta? Amarte, decirte que Dios vino al mundo y la luz vino al mundo y los hombres, ¿sabe qué hicieron los hombres? Tienen entre dos amores. Dios vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué, iglesia? Porque sus obras, ¿cómo eran? ¿Sabe cuál es la otra característica? Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy ¿cómo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué iglesia? Si tuvieres amor los unos con... Mire qué importante lo que dice 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué sucede? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hay algo muy importante. Escuche esto, grábelo. De nada sirve tener posgrados, PhD, licenciaturas, títulos, certificados, si entre nosotros no hay amor. Y ni siquiera podemos saludarlos, abrazarlos, y si todavía hacemos acepción de personas. Ay, no. Siento que me va a pasar el COVID. ¿Te das cuenta, hermano? Podemos estar llenos de conocimiento, pero si nadie se te ha acercado a ni siquiera extenderte la mano y decirte, ¿cómo estás, mi hermano? Ese conocimiento es vano. Dice primera carta a los Corintios, creo que ese es el que sigue. Sí, primera carta de Corintios 13, 1-3, te digo algo. Si tú dices que conoces los atributos de Dios, que manejas tu doctrina, que eres reformado y también deformado. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pareces cacerola vieja. Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, escúchame, hermano, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, ¿qué somos? Pero gracias a Dios, en gracia sobre gracia no existe eso. Y si repartiese todos mis bienes para dar, que dice, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo por hacer ¿qué? Y no tengo amor. Hello. ¿Verdad que hay una diferencia entre el incrédulo o el que dice ser creyente? Y el que es creyente. Cristo a sí mismo se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Ofrenda y sacrificio a Dios. Estoy hablando de Efesios 5:2, vuelvo a leerlo.
Y andad en amor, esa es la otra orden, la otra condición. La primera es imitarlo. Luego sigue andar en amor y más adelante vamos a decir andar como hijos de luz. O sea, tiene que hacer una entrega. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en amor. Yo antes creía que el amor era de dar un chocolate para el 14 y un ramo de rosas y decirte pajarita y que Mari me dijera pajarito. Yo creí que el amor era aquella canción que decía de sol a sol. Usted sabe lo que estoy cantando. No se me haga. No sabes. Bueno. Alex, los que no están viniendo el jueves tienen falta. Alex habló del amor verdadero bíblico de Isaías 53:4. No es el amor. Mire, a Jesús no le dieron mariposas en el estómago. Ni se acostaba a las 2 de la mañana texteando. Duérmete, no, duérmete tú. Corta, no, corta tú. ¿Verdad que es? Y corta y ¿sabe qué dice? Estás ahí, mi amor. ¿Sabe qué dice Isaías 53? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como si escondimos de él su rostro, fue abatido, molido por nuestros pecados. Ese es amor. Y esa es la clase de amor que tenemos que mostrar. Cuesta, sí, con la ayuda del Espíritu Santo, sí se puede. Agarra ese versículo bien famoso, todo lo puede en Cristo que me fortalece, va. ¿Se acuerda esa vez que conjugamos el verbo? Yo te soporto, tú me soportas, él te soporta, nosotros te soportamos, vosotros lo soportáis. Ellos nos soportan. Primero Pedro 3:18 dice de esta manera, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por quién? Por los pecados, el que no tenía nada que ver. El que su gozo permanece siempre, porque él es la plenitud de gozo, el justo, por usted y por mí los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué, iglesia? Vivificado. Tito 2:14 dice de la siguiente manera: imitemos a Dios dándonos por el bien de otros. Esto se puede lograr por medio del Espíritu Santo. Y dice Tito, quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirlos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo es ese pueblo propio? Como dice Efesios capítulo 5, celoso de buenas obras. Imitemos a Dios entregándonos como sacrificio. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, esto es para hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo es el presentar nuestros cuerpos en sacrificio? Vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos, cuando nuestro enfoque para venir a servir a la iglesia es el hombre, vamos a sufrir. Vamos a encontrarlo muchas veces con que los vamos a decepcionar. Pero cuando nuestro enfoque sea servir a Dios, sirviendo a los hermanos, enfocado en Dios, entonces va a haber siempre gozo en nuestro corazón.
En el 2008, más o menos, yo le pregunté, tengo días de no verlo. Cuando encontré una persona, sí, me dijo, lo que pasa es que ahí en su iglesia me miraron mal. Yo le dije, no es que lo miraron mal, tiene un problema en la vista el varón. Ore por él para que Dios le ayude. Tiene un poquito desviado el ojo. No es que lo vieron mal. Cristo fue escupido. Una de las peores ofensas en esa época es traspasarle todas las enfermedades. ¿Tiene escupido usted? Su barba fue desgarrada. Como oveja fue llevado al matadero y no le dijo, ya vas a ver, Pedro, cuando salga, porque tú me negaste 3 veces. Él jamás le dijo, como bueno yo soy bueno, Pedrito, pero ay que me toques o digas algo de mis hijos. Soy un oso. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es como vuestro culto racional. Para ir terminando, quiero que veamos esto. Cuando vivimos para Dios y caminamos en amor, seremos libres de amargura que produce la ingratitud de las personas. Al amar a la gente, no debemos esperar que nos pague o que lo recompense o tan siquiera de las gracias. El creyente debe encontrar su recompensa, su pago y su satisfacción en el Dios de la gloria. Ejemplo, usted se lo puede de memoria. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguien, ¿qué dice, hermanos? Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. ¿Qué más dice alguien que me ayude, por favor? Ajá. 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 Ok. Ok. Ajá. Sí. Mismo ¿Cómo fue ese sentir? Ok. Estando en la condición de hombre, haciendo obediencia a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el extremo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre sobre todas rodillas que están en el cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que el Dios de los cielos se hiciera hombre, ya era una humillación. Que estuviera encerrado en un cuerpo con todas las limitaciones, debilidades y las miserias de la experiencia humana, ya era un padecimiento. Que tuviera que pasar hambre y sed para el Dios autosuficiente, ya era una humillación. Que se cansara, ya era sufrimiento para el Dios que es todopoderoso. Que el dueño del universo no tuviera una almohada, ya era una entrega y un sacrificio. Que tuviera que ser enseñado, educado e instruido por sus padres, ya era una humillación para el sabio Dios y omnisciente. Que sea resistido y rechazado, era un sacrificio y una entrega.
Fue un sacrificio y un gran dolor cuando fue resistido por quienes vino a salvar. Fue humillación que su mismo pueblo lo humillara. Fue sufrimiento, el sufrimiento que su mismo pueblo lo avergonzara y lo mirara con desconfianza. Fue doloroso que aquellos a quienes él amó sospecharan de él. Fue doloroso ser acusado de maldad por aquellos a quienes vino a rescatar de su maldad. Fue doloroso el abandono, la traición y el rechazo y la indiferencia. Cristo se dio a sí mismo en el sentido más elevado y completo de la palabra. Cristo se entregó enteramente para salvarnos, se abnegó por nosotros, se consumió por nosotros y se gastó por nosotros. Él es Dios y a su nombre gloria. Póngase en pie. Oh Señor, gracias Jesús por darnos esa palabra, Señor. Por invitarlos a que te imitemos, Señor. A que podamos, Señor, usar esas herramientas que tú has dado ya a la iglesia, Señor. El ser una sola carne, el ser tu cuerpo, el poderlos convivir juntos, Señor, a pesar de muchas situaciones. Oh Padre, tu palabra dice que nos amemos como tú nos has amado. Tu palabra dice que nos entreguemos como tú te entregaste sin condiciones, Señor. Tu palabra dice que te imitemos. Así que aquí estamos, oh Padre. Perdónanos cuando te hemos fallado muchas veces. Perdónanos, Señor, cuando confesamos algo con la boca, pero vivimos contrario a lo que confesamos, Señor. Y si hay alguien acá en este momento que nunca, Señor, le ha entregado su vida, hoy es el momento, puedes pedirle perdón, puedes decirle, Señor, yo he creído en tu palabra, eres un Dios que perdona, un Dios que murió en esa cruz por mis pecados y ahora me llamas al arrepentimiento, Señor, y a que crea en tu sacrificio. Oh Señor, perdóname, cámbiame, llena mi vida. Manda tu espíritu a morar, Señor, dentro de mí. Ayúdame, Señor, porque solo no podemos. Es tu espíritu, Señor, el que los vivifica y el que los hace parecerlos cada día más a ti. En el poderoso nombre del Señor oramos. Amén y amén.